Bueno, hay alguien ahí, no sé, es el primer episodio que vamos a lanzar y no sabemos si nos escucha alguien. Pero si estás ahí, quiero darte la bienvenida a Mitos y Mitocondrias, que es el podcast que va a hablar sobre salud, sobre longevidad, que es lo que más nos interesa a todos, y sobre cuáles son los hábitos que deberíamos tener, el por qué suceden las cosas, y para ello, quien os habla no tiene ni idea de todas estas cosas, lo único que soy una persona muy inquieta, con mucha curiosidad, y quería hablar con alguien que sí que supiera y que me dijera de todo lo que oigo en internet, de todo lo que leo, como seguramente tú que estás escuchando este podcast por primera vez, pues también te hagas estas preguntas, si todo lo que estás leyendo es verdad y tal. Entonces, bueno, hay podcasts que a mí me gustan mucho, hay vídeos, youtubers que sigo, pero yo no tengo el criterio para saber si lo que dicen es cierto o no. Sí que tengo sentido común, o al menos eso quiero entender. Y por eso le propuse a un amigo que es médico, que es profesional de la salud, que se gana la vida con ella, con la salud, o resolviendo problemas de salud, si quería que hiciéramos un podcast que hablara sobre todos estos temas y que diera luz a tantas personas como yo que hay por ahí, que se harán seguramente las mismas o más preguntas que yo me hago. Así que, bueno, yo conozco muchos médicos, pero el motivo por el que se lo propuse a mi amigo Javier Blanco es porque sé que de todos los que conozco, eres la persona que, si no lo sabe, se va a romper los huesos, el cerebro, todo para averiguarlo, leer, informarse y contestarme. Y eso es oro puro, señores. Eso, tener a alguien así cerca es oro puro, porque en el caso de la salud, pues bueno, la recompensa es brutal. Así que, sin enrollarme más, que ya empezamos a enrollarnos y acabamos de empezar el podcast, quiero presentaros a mi compañero en Mitos y Mitocondrias, Javier Blanco. Hola, Javi, ¿qué tal? Hola, Juanjo. Encantado de estar aquí. Este es un proyecto que hace tiempo que nos conocemos, y hace tiempo que queríamos iniciar este proyecto, que a mí me parece muy bonito, además acompañado de la mano de mi amigo, de una persona inquieta, de una persona que estudia a fondo, aunque no sea su campo, todas las dudas que tiene, y eso también para mí me estimula mucho. Estoy muy contento de estar aquí, de que me hayas invitado, de que podamos tener este proyecto. Gracias por la presentación. Espero no defraudar. Soy una persona que intenta que las cosas que digo tengan su razón de estudiar. Por supuesto que diremos cosas que es probable que haya personas que sepan mucho más que yo, mucho más que nosotros, pero la vida siempre es una controversia. Seguro que hay alguien que pueda defender posturas contrarias y las defienda con la misma dignidad. Entonces, en el mundo científico, por experiencia, también influyen las modas, influye las situaciones especiales. Estar al día significa algo imposible por la cantidad de información que tenemos. Yo en mi hospital puedo ir a la biblioteca y sería incapaz de asimilar todos los artículos, los papers que se dice hoy en día, en moderno, que salen sobre, bueno, me voy a presentar mínimamente. Eso, a ver, ¿quién eres? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Soy cirujano del aparato digestivo. Es un sueño que tuve desde los 7 años y bueno, ya se sabe que cuidado con los sueños, porque a veces se pueden convertir en realidad. Yo lo convertí en realidad. Aparte de ser cirujano, coloproctólogo,
varios másters en muchas situaciones de la medicina, como obesidad mórbida. Soy muy inquieto en cuanto a la nutrición, tanto a la nutrición clínica como a la nutrición en general. Soy médico estético también. Me preocupa el mundo del anti-aging, pro-aging o anti-envejecimiento, o por qué envejecemos, y yo creo que eso va a ser el leitmotiv de este podcast, y lo que a Juanjo y a mí nos preocupa por dos temas: porque somos inquietos y porque somos mayores. Habla por ti. Bueno, se te olvida una cosa, que es muy importante para este podcast. Tú eres también culturista amateur. Sí, soy deportista, llevo muchos años, desde los 20 años, levantando hierros, intentando llevar un estilo de vida que nosotros podemos decir sano. Claro, ahí igual muchos fisioterapeutas nos puedan decir que nuestro deporte es lesivo para las articulaciones. Pero yo soy culturista, pero que jamás me he puesto en ningún ciclo, ni he intentado engañar ni a mi cuerpo ni a nadie con mis logros. Mis logros han sido a base de llevar una nutrición, intentar llevar una rutina y no engañar a nadie. Bueno, y como ya se ha presentado Javier, yo, como os he dicho antes, no me dedico a esto, no vivo de esto, soy una persona inquieta, pero yo soy ingeniero teleco, me dedico al mundo de la empresa, y eso sí, me encanta hacer deporte. Bueno, mi nombre es Juanjo Vila, que aunque seguramente ya lo sabréis por el inicio del podcast, pero bueno, a mí lo que siempre he sido una persona inquieta, y en temas de salud, pues como ha dicho Javi, nos hacemos mayores, y eso que a los 20, 30 años no me preocupaba, pues ahora cada vez más te va preocupando más. Y entonces, desde hace mucho tiempo he ido informándome he ido escuchando podcast. A mí, por ejemplo, me gusta el podcast mucho de Marcos Vázquez, de Fitness Revolucionario. También está Borja Bandera con Su Mejor que Ayer. Y bueno, hay infinidad, ¿no? No voy a poner a hablar de todos los podcasts que hay, porque hay infinidad. Y claro, escuchas a todos estos divulgadores o creadores de contenido, y pues de hecho algunas veces escuchas a otro que dice lo contrario y empiezo a tener dudas. Y entonces, bueno, pues empezaba a preguntarle muchas cosas a Javi, y bueno, claro, yo intento ver cuál es el patrón, ¿no? Cuál es el sentido común en todo esto, y me di cuenta de que hay mucha gente que puede tener mi mismo problema, es decir, gente inquieta por la salud. De hecho, conozco a muchos amigos que así lo son, y de todo lo que se escucha, pues un poquito tener luz sobre el tema. Y bueno, se lo propuse a Javi, y me vino, tenemos material, porque se ha estudiado. La verdad es que hay para hacer un libro, Javi. No sé si te lo has planteado, porque lo que has creado aquí, el documento que tenemos en mano para hacer toda esta temporada de podcast, da para un libro de anti-aging, ¿eh? La verdad que, bueno, lo sigo ampliando cada día. Lo he centrado mucho sobre antienvejecimiento y sobre suplementación. También me gustaría tocar un poco la nutrición natural, ¿no? Porque hay cosas que... Aquí hablamos de lo que nos dé la gana, que es nuestro podcast. hay cosas que se podrían suplementar con alimentación, pero claro, para llevar una vida sana es cara y te consume mucho tiempo, ¿no? Está claro... Es cara monetaria y socialmente. Efectivamente. Lo que está claro, y eso yo creo que están de acuerdo todos aquellos que nos puedan escuchar, es que es mejor alimentarse que suplementarse. Porque los alimentos se absorben mejor cuando van acompañados de otros alimentos. La suplementación sabemos que es probable que solo absorbamos un tercio de lo que estamos tomando. Entonces, como dicen algunos, bueno, yo me suplemento y lo único que tengo es una orina muy cara. Pues seguramente.
porque claro, igual 2/3 lo eliminamos por orina. Pero, y eso es el concepto de envejecimiento. Por eso mío tanto, ¿no? No, es broma, es broma. El concepto de envejecimiento, si vamos a lo que dice la OMS, pues es una definición de 6-7 líneas sin casi ni una coma, con lo cual el envejecimiento es un proceso muy, muy complejo y me gustaría pues que podamos navegar sobre estas aguas procelosas. Claro, de eso se trata. Y ir un poquito definiendo las cosas. Claro, por empezar, vivimos en una sociedad que está muy envejecida, pero sin embargo lo viejo no vende. Uh-huh. Tú sabes, Juanjo, que aquí en España, con Japón, somos de los países que más vivimos, que más esperanza de vida tenemos. Uh-huh. Hemos llegado a tener las mujeres pues por encima de 85 años. En el año 2035 probablemente tengamos unos 30.000 centenarios. Dicen que cada 5 minutos hay uno, ¿no? O algo así. Claro, es importante. Y entonces tenemos ahí un material humano que podríamos también estudiar, ¿no? ¿Por qué unos llegan a ser centenarios y otros no? Como hemos hablado otras veces, en principio, nuestra edad vital tendría que ser sobre 120, incluso dicen gente científicos que podríamos estar programados para durar 150 años. Bueno, de hecho eso lo escuché el otro día en un podcast estaba entrevistando a una persona que ha ido también porque ahora cuando alguien publica un libro del mundo de la salud se suele prodigar por varios podcasts y de los famosos, ¿no? Y ahí había una persona que creo que es no sé si es mexicano o bueno, es de Sudamérica, que defendía esto, ¿no? Que defendía que estábamos diseñados para vivir 120, 150 años y tú lo corroboras. Sí, está claro. Y nuestro cerebro, en principio, que no sufre una arteriosclerosis, estaría programado para durar unos 1000 años. Nuestro sistema osteomuscular, o por lo menos nuestro sistema óseo, estaría programado para aguantar más de 4 veces nuestro peso corporal. Quiero decir que nuestro organismo tiene... ¿Y por qué no lo aguantamos? ¿Por qué no lo podemos? Porque nos falta... Bueno, este problema de por qué no pesamos 4 veces más es porque tendríamos muchos problemas articulares, Uh-huh. en principio. Una adaptación. Por la vida que llevamos. Es para tener reservas, digamos. Nuestro cuerpo es maravilloso, es una de las máquinas, bueno, yo creo que es la máquina perfecta, nuestro organismo, pero nos empeñamos mucho todos los días en intentar matarnos por el estilo de vida, y a pesar de ello nuestro organismo aguanta. Eso yo creo que nos lo teníamos que hacer mirar. Y sin embargo, estoy diciendo esto y sin embargo el organismo se rige por unos controles delicadísimos. El pH, por ejemplo, el pH que tenemos de 7, la temperatura y tantos, de 7,4, si bajas a 7 estás muerto. Y la temperatura, con que subas 3 o 4 grados... La temperatura, si tienes una hipertermia maligna, ¿por qué pasa esto? Porque a esa temperatura la mayoría de las enzimas no pueden trabajar, con lo cual nuestro metabolismo, nuestra homeostasis interna se para. Entonces, ¿cómo es posible que seamos una máquina tan perfecta y sin embargo la maltratemos tanto y sin embargo los controles sean tan precisos y sin embargo no, gracias a Dios, no nos morimos en cada segundo que respiramos? Eso es maravilloso. La interrelación de los órganos. A mí me gustaría que en principio este primer podcast pues fuera un poquito de
de presentar este organismo, este cuerpo que tenemos, cómo se interrelaciona y cómo es posible que lo que comamos lleguen a mis células, cómo es el proceso básico del metabolismo, de la digestión, que parece una tontería, pero no lo es. Lo que te decía antes, Juanjo, ¿cómo es posible que yo pueda comer grasas y no tenga una embolia grasa? Todos tenemos la experiencia de echar una gota de aceite en un vaso de agua y el aceite no se disuelve. ¿Cómo es posible que yo coma grasa y no tenga un embolismo graso en cualquier capilar, en cualquier arteria de mi organismo? Estas preguntas que pueden ser sencillas no nos lo planteamos, ¿no? Y a mí me gustaría ser un poquito didáctico al inicio, por entrar. Luego ya iremos a los detalles y a ser un poquito más específicos. Ya digo que a lo mejor lo que hablamos tú y yo, Juanjo, a pesar de yo ser doctor en medicina, tener la tesis en cáncer de recto, yo me dedico sobre todo en mi hospital a operar, ahora con la paroscopia, con el robot, en fin, que estamos en el tiempo que nos toca estar, pero sin embargo se nos olvida, los árboles no nos dejan ver el bosque, se nos olvida el pequeño detalle de dónde partimos. A mí me gusta mucho decir a mis pacientes que tienen mucha suerte de vivir en la época que vivimos, porque tan solo hace 60 o 70 años una simple apendicitis nos podía matar. Hoy en día también, pero es más difícil. Es mucho más difícil. Una colecistitis, cosas que ahora nos parecen básicas y han pasado 60, 70 años, que no es nada dentro de la historia de la humanidad. Y ahora mismo, pues no nos matan esas cosas, ¿no? Yo, en este sentido, en el sentido de la nutrición, me gustaría que pudiéramos entrar, si quieres, Juanjo, un poco de lo básico a ir al detalle. Muy bien, pues vale, de lo básico, pero ¿quieres entrar ahora en el tema de la nutrición? ¿Quieres entrar en el tema de cómo se transforma los componentes en glucosa? ¿Qué quieres hacer? Sí, yo creo que podríamos empezar pues con los símiles típicos de cuál es la gasolina de nuestro cuerpo. Vale, vamos a ver. Este podcast se llama Mitos y mitocondrias. Y lo de mitos y mitocondrias viene por dos razones. Una, porque hay mitos que o bien desmontamos o bien reafirmaremos, es decir, igual algún mito sí que es realidad. Nuevamente un mito se le dice que es un mito porque no lo es, pero igual sí que alguno que hemos escuchado por ahí resulta que sí que es. Se me ocurre ahora, aunque no vamos a hablar ahora de ello, del almidón resistente, que existe, pero que no es la leche como lo pintan algunos. Es algo que ayuda un poco, pero tampoco nos volvamos locos ahí congelando el pan. Pero ya hablaremos de él, ¿no? Pero que por eso se llama mitos. Y mitocondrias. ¿Por qué se llama mitos y mitocondrias? ¿Qué es la mitocondria? Bueno, la mitocondria se llama así, es un nombre griego compuesto porque el primero que descubrió la mitocondria, luego ya se describió el ciclo de Krebs, que fue premio Nobel, lo vio al microscopio por primera vez como un hilo un poco pegajoso y ¿Pero es que vio una célula? Jugoso. ¿Una célula por primera vez? Por dentro. No, claro, miró la célula. Me doy cuenta que yo no soy un ignorante, no sé nada. Bueno, el ciclo de Krebs sí que me lo enseñaron en el cole. Pero... Claro, una célula básica pues tiene su membrana, su citoplasma o citosol y los orgánulos o organelas y el núcleo. Una célula. Que en el núcleo es donde está el ADN, ¿no? En el núcleo es donde está el ADN, ya hablaremos más adelante de cómo está en forma de ovillo con sus histonas. Las histonas son unas proteínas que están protegiendo nuestros genes para que no se tengan que replicar cuando no deben.
cuando se tiene que duplicar una célula, ya el núcleo se organiza y ya se van formando los genes para transmitirse, digamos. Bueno, ya entraremos ahí también, porque hay Sí. un número máximo de reproducción celular, y entonces si vamos a vivir 120 años, como a ver qué pasa con eso. Pero bueno, eso, Claro, eso para otro episodio. eso hablaremos Hay mucho, mucho de lo que hablar. claro, eso hablaremos de las teorías del envejecimiento, Ujú. ¿no? Que están todas interrelacionadas, claro, las teorías del envejecimiento claro, nosotros conocemos los mecanismos moleculares de lo que hay detrás de ese envejecimiento. Entonces, si conocemos esos mecanismos, que normalmente son cuatro, luego ya hablaríamos porque mm, cada cosa que vas a analizar tiene sus derivadas y derivadas de derivadas y al final te pierdes en un laberinto de interrelaciones, de cosas que al final, claro, por eso es tan complejo, digamos, dedicarse al antienvejecimiento, porque son tantos los Ujú. procesos que tendríamos que variar, que es difícil llegar a esos 120, 150 años dignamente. Claro, aquí no vamos a hablar de otras derivadas que ya he mencionado antes, como pueda ser la clonación, Ujú. como pueda ser los cyborg, como puedan ser que yo permanezca como si fuera un Matrix. Bueno, eso ya Philip K. Dick ya nos dejó su novela Ubik, que justamente habla de eso, ¿no? Digamos, mantener la conciencia de las personas en algún sitio y poder hablar con ellas. O también tenemos Calvoro alterado, que digamos que la conciencia pasaba de un cuerpo a otro. Pero eso es ciencia ficción. Que nos hemos ido de madre. ¿Qué es la mitocondria? Ciencia ficción que bien pudiera ser verdad porque la realidad virtual está ahí. Ujú. ¿Cómo vamos a plantear un organismo vivo la realidad? Sí, pero ahí entraríamos en cosas metafísicas como qué es la conciencia, si realmente existe, si realmente yo, o soy un resultado de mis reacciones químicas, y ahí ya... Vamos a hablar reacciones químicas, claro. sí, sí, pero quiero decir que si soy el resultado, si esto que yo creo que es mi ser, mi conciencia, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero no sé cómo expresarme, pero eso, Juanjo, en este caso, todo lo que yo siento, todo lo que me define a mí como persona, si eso se puede trasladar a otro sitio, ¿no? Eso es una cosa difícil. Yo creo que, vamos, hace poco no sé quién decía que sí que esto era parecido, o sea, sí que podría trasladarse. Yo tengo mis dudas. Porque creo que nosotros somos el resultado de lo que pasa ahí arriba, pero en lo que es el alma, bueno, eso es una cosa metafísica que no es, No, no es el objetivo de este podcast. no. Bueno, pero también quiero decir que todo lo que nos ayude a pervivir en el tiempo, porque creo yo que todo el mundo que nos pueda estar oyendo tendrá ganas de vivir un poquito más. Ujú. Ya sé lo que me van a decir, como me dicen en mi hospital, que si vivir así merece la pena o no merece la pena, si esto es vida o no es vida, los pacientes, algunos pacientes, cómo están con sus patologías. Pero bueno, en principio yo creo que las personas quieren vivir más. El problema es esta sociedad, ¿cómo trata a las personas mayores? ¿Cuál es la idea? Y aquí me vas a perdonar, Juanjo, que yo, ya sabes que a mí me gusta la historia, ¿verdad? Ujú. Ujú. Entonces, que dé un concepto de lo que puede ser el envejecimiento o los viejos, Ujú. que yo no sé si ahora con esto de que no se pueden hablar ni de viejos, ni de obesos, ni de gordos, yo no sé si también, si los llamamos viejos, estamos incurriendo en... pero las personas mayores, la sociedad, por ejemplo, Platón, en su obra La República, ya hablaba que sí, que
que los viejos eran aquellos que tenían sus experiencias, que eran aquellos que eran gente experimentada, gente que te podía enseñar mucho, o sea que el consejo de ancianos. Sin embargo, Aristóteles tenía un concepto de la edad y de las personas viejas, otra obra que creo que era la retórica, que decía que llegar a ser viejo era lo peor. Era esas personas caducadas en el límite de su vida, que no servían para nada, que eran una carga para la sociedad. Igual esta sociedad tiene el concepto, y por eso a lo mejor estamos hablando de esto, de que los viejos no valen para nada. ¿Qué piensas tú, Juanjo? Bueno, yo creo que la experiencia es un plus, siempre lo ha sido, y yo creo que nuestras generaciones más mayores tienen mucho que transmitir a las generaciones nuevas. La juventud te da mucha energía, pero no te da la experiencia. Y yo creo que siempre hay que aprender de las personas que tienen más edad, siempre hay algo que aprender porque han vivido más situaciones. Y para mí son, bueno, ya en la época de Platón, como has hablado tú antes, digamos que los consejos de sabios eran siempre personas mayores, ¿no? Claro. Eso no significa que haya una persona joven muy capaz y que seguramente tenga ideas muy revolucionarias y sea un genio, seguro. Pero que hay que tener en cuenta a los mayores y que por toda su experiencia saben y se han equivocado antes que tú y saben que si vas por ahí te vas a equivocar, pues hay que tenerlas en cuenta. Y otra pregunta que yo me hago. ¿Tú cómo querrías llegar a ser mayor, Juanjo? Quiero decir, y aquí voy a meter un poquito... Lo más joven posible. Por eso... O sea, ser un anciano saludable, ¿no? Lo más joven posible. Es decir... Pero joven de aspecto, joven de mente, joven global, y aquí voy a meter un poquito la cuña de médico estético. Quiero tener un cuerpo bonito, que para eso estás trabajando tú, pero el rostro igual tampoco lo cuido. ¿Cómo queremos llegar? ¿Queremos llegar en cuerpo y cara bien? Te lo digo... Claro, si me lo preguntas a mí, yo hago la carta a los reyes. Igual se lo preguntas a otra persona y le da absolutamente igual. Si me lo preguntas a mí, yo quiero llegar bien de forma, bien de cuerpo, bien de cara y bien de conocimiento. Por pedir. O sea, es como me gustaría llegar. Yo quiero morirme, si el día que me tenga que morir, pues que me tenga que morir, digamos, con todas mis facultades y que, bueno, no quiero hablar de ese tema porque estamos hablando de envejecer. Pero al final yo lo que quiero llegar es cuanto más lejos de la mejor manera posible. Claro. Porque por eso, vamos a envejecer, pues vamos a envejecer de la mejor manera posible. Por eso yo digo que tendríamos que bien envejecer, tanto de cuerpo como de cara como de alma. Sí, porque además yo creo que esa actitud ante la vida, esa actitud de sentirte bien, sentirte joven, luego repercute en el interior de tu cuerpo, ¿no? Esa conexión que hay entre mente y cuerpo. Es decir, si tú mismo te ves en el espejo, te ves más joven o te ves lo más joven posible, eso luego yo creo que repercute en el interior de alguna manera. Claro, de eso vamos a hablar. O sea, la mente es muy poderosa e influye muchísimo sobre, y esto lo vemos en la clínica diaria, sobre la recuperación de los pacientes. Yo siempre digo que un paciente, y luego vamos a describir la mitocondria, sí. Pero bueno, yo creo que, que esto debe ser algo dinámico, no sé si claro, a lo mejor esto que nos estamos... No, si no sería una clase. Claro. Yo ya para clases ya he dado muchas y son un poquito aburridas. Yo creo que esto es un poquito que pueda ser una conversación entre dos personas inquietas y que nos podamos hacer preguntas y que incluso las podamos responder. Claro, eso es tu caso. El mío no, el mío es preguntar. Entonces yo siempre digo a mis pacientes que los que son cenizos, o sea, la gente dice,
qué mala suerte, ha tocado un cáncer, no voy a salir de esta, me va a pasar cosas, es que no sé qué, seguro que esos pacientes van mal. Está estudiado, está estudiado. Los pacientes que son positivos, los que tienen una mente abierta, los que son positivos en cuanto a su futuro, les va mejor las cosas, por lo menos en cuanto a recuperación de su... Y ojo, que es entendible, todas las situaciones son entendibles, pero es evidente que la actitud ante el problema lo es todo. Y como tú dices, el tener una actitud positiva, bueno, está estudiado. Hay muchos estudios en ello de que pueden mejorar. No quiere decir que, no, yo ahora me pongo happy y ya no sé que no me voy a morir. Hombre, pues no se trata de eso. Pero que tienes, todo es una cuestión de probabilidades y sobre todo de cómo pasas el resto de tu vida, ¿no? Claro, aquí entraríamos en mindfulness, que por supuesto en los hospitales, desgraciadamente, no se mira, solo vemos el... Un día te tengo que preguntar, o no me lo respondas ahora, ¿por qué en los hospitales dan galletas con azúcar? Pero bueno, a los enfermos. Hombre, ¿y por qué en los hospitales están las máquinas de vending? También. ¿Y por qué la restauración de los hospitales es tan mala? Y tantas cosas que deberíamos, que se debería poner un poco de cota, ¿no? En estos, en lugar de unas galletas, pues coño, una manzana. No sé. Claro, es que me dicen muchos pacientes que ¿cómo es posible que con esa dieta le pudieran dar esas cosas? Digo, pues yo también me lo pregunto, ¿no? Y claro, en los hospitales están presentes los 4 venenos blancos, ¿no? Que se habla hoy en día, que es la sal, el azúcar, la leche, no, la harina, ¿vale? Harina refinada. Sí, la harina refinada. Y me queda uno. Y te queda uno. Estando aquí en Valencia, pues es el arroz. El arroz blanco no integral. Hostia, pues hay mucha diferencia. No biológico. No biológico en el sentido de que no tenga ningún tipo de Pero fíjate restos. Que en China son muy longevos y allí el arroz es blanco. No sé si es... Pero no es integral. No sé si tendrá... En China, dices. Sí. En China son longevos, claro, pero son mucho más longevos Japón. Sí. Claro. Pero Japón, por su dieta... Es que la dieta ideal que se está hablando hoy en día sería la dieta japonesa entremezclada con la dieta mediterránea nuestra. Hay un restaurante en Valencia de eso. Claro. Fusión japo-valenciano. ¿Y qué nos falta? La dieta mediterránea, la dieta japonesa. Algo esencial, que son las especias de India. Ah, vale. La cúrcuma, sobre todo, y muchas más especias que tiene la India, que hacen que esa integración de esas 3 dietas sería la dieta ideal. Con lo cual, con ese cambio de estilo de vida, podríamos llegar a ser algo más longevos. Pero llegar a esa longevidad en buenas condiciones. Porque claro, cuando hablamos en mi hospital sobre pacientes, ya estamos diciendo un paciente joven de 70 años. Es un cambio de paradigma, porque yo cuando era pequeño iba al pueblo y veía a mis abuelos o a mis tíos de 70 años, estaban ya con la cachava. Bueno, eso en general hemos mejorado. Es decir, ¿qué aspecto tenemos todos los cincuentones ahora? Pues tenemos mejor aspecto en general que tenían cuando yo era pequeño, tenían las personas de 50 años cuando yo era pequeño. Es decir, en ese sentido sí que hemos mejorado. No sé exactamente si es por mejora de hábitos, la nutrición, porque la nutrición de entonces era quizás más natural, pero era más pobre en general. Eso hay mucho que discutir ahí, ¿no? No solo pobre, sino escasa. Claro, escasa, por eso. Cuando hablo de pobres, escasa. Y sobre todo, y también sobre todo que eran personas que se desgastaban mucho más trabajando, creo yo. Era mucho más físico. Exacto. Sin embargo, fíjate, ¿no? Era un trabajo más físico que debería mantenerte más joven, pero te desgastaba. Sí, pero... ¿Por qué? ¿Porque ese ejercicio no era estructurado? No, porque no era estructurado, pero fíjate qué curioso. Yo he trabajado en Teruel, sí. Que existe, y además tiene hospital. Entonces yo
Antes de venir aquí a Valencia, no lo he dicho todavía, pero soy de Valladolid, tierra que tenéis que visitar. Mucha historia, ya lo sabe Juanjo. Cuando fui a Teruel, empecé mis pacientes en la planta. Yo estoy hablando de hace más de 20 años. Mis pacientes de la planta eran nonagenarios, algunos. Nonagenarios, joder. Sí, señor. Y la mayoría eran todos pacientes por encima de 80 años y algún joven de alguna apendicitis. Vine aquí a Valencia y no eran nonagenarios, eran octogenarios. Ahora, después de 20 años, se han igualado las dos edades. Aquí ya empezamos a tener nonagenarios operados de cánceres de todo tipo y con esperanza de vida parecida. Claro, hace 20 años en Teruel, los que habían supervivido al frío y a la guerra civil, perdón, eran eternos. Indestructibles. Y eran flacos, claro. Delgados. Delgados. Decidme a alguien que conviva con obesidad, como hay que decir ahora, que sea muy longevo. ¿Sabéis de alguien? Sí. Pocos, es verdad. Pocos. Todos los nonagenarios, centenarios que se ven, ninguno tiene sobrepeso. Claro, eso nos debería decir algo. Estuvimos hoy escuchando un podcast en este sentido, de que, claro, yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Yo no puedo estar tan de acuerdo con que es que mis genes... Di la frase, por favor, Juanjo. ¿Cuál? ¿La del 75? Sí. Vale, la línea del 75... el tema del 75, que también era un candidato a nombre de este podcast, la ley del 75, es que el 25% es genética y el 75% de nuestra longevidad. El 75% son nuestros hábitos, nuestra forma de vida, que es lo que define nuestra longevidad. Que hay una parte genética, sí, pero que es mínima, porque una parte genética sin buenos hábitos al final te pasa factura. O sea, traducido un poco en lenguaje más técnico, la epigenética, la nutrigenómica, ¿verdad? Que influyen mucho sobre nuestros genes. Entonces, pues bueno, yo esto que soy así porque... Es que... No, mira, yo sobre eso, sobre alguien que dice, no, es que combatir la obesidad no es responsabilidad de la persona que la tiene. Hay algunos casos que es así, pero sí, que hay que ponerse en la piel de una persona que tiene problemas, dificultad para moverse, etcétera. Pero hay personas, y esto lo he visto yo en primera persona porque me ha pasado a mí, que tú te vas a entrenar o te tomas en lugar... Esta mañana he ido a almorzar. El almuerzo es algo muy valenciano, es una especie de... en las megápolis lo llamaríais brunch, aunque luego comemos, no es que, ¿vale? No desayunamos, o igual algunos sí, pero... Y es una costumbre que tienen los valencianos, porque cuando iban al campo muy temprano, a las 9:30 de la mañana, porque yo he ido a las 9:30 y estaba para ir ya al bar, a las 9:30 de la mañana tenían que meterse algo en el cuerpo, porque si no desfallecían de lo que habían trabajado. Porque aquí hace mucho calor a mediodía y entonces iban muy temprano en verano y iban muy temprano a trabajar. Y hoy no, pero muchas veces que he ido a almorzar, enseguida en lugar de meterme un bocata de 3 pares de cojones, con perdón, yo pido un almuerzo al plato y normalmente pido huevos revueltos y vegetales a la plancha. Eso es mientras otros se piden que si longaniza con patata frita no sé qué, y huevo frito tal, y luego me miran. Y los cacaos, Juanjo, y los cacaos. Sí, pero los cacaos y las olivas, ¿vale? Que sí, que sé que tienen mucha sal, pero a mí me gusta. Claro, Bueno, el tema es que, claro, ya de repente te empieza a mirar uno y empieza a decir, es que mira todo lo que... Ya con una barriga grande y se empieza a meter contigo. Entonces tú dices, o por ejemplo, oye, me voy a entrenar. Coño, macho, no te puedes evadir ni un día, es que siempre estás tal, es que le dedicas mucho tiempo. Y yo me quedo así y lo veo, me quedo mirándolo con su sobrepeso y digo, tú eliges
activamente tú, no otra persona que pueda tener problemas, que quiera mejorar y que no pueda porque le cuesta, porque se ahoga, que tienen todo mi reconocimiento de que quieren mejorar, pero que encima se ríe de los que realmente nos queremos, en el sentido de que nos cuidamos a nosotros mismos, y se está riendo de ti, y encima yo ahora tengo que aguantar o tengo que admitir que este señor está así, tiene esa barriga cervecera, que es una barriga de grasa visceral, que es bastante peligroso, ya nos lo explicarás un día, porque le da la gana. O sea, no porque, ay, perdón, yo tengo que admitir que este señor es que es así y no puede cambiar. No, tío, es que se está metiendo conmigo. Ese se podía venir conmigo de la mano al gimnasio y hoy levantar 2 kilos y mañana levantar 3 y al final acaba levantando 60 y estará súper bien. Entonces, yo contra eso, lo siento, pero hay casos que sí y hay casos que no. Como todo en el mundo, hay gente buena y mala en el mundo, pues hay gente que se esfuerza y gente que no se esfuerza, y hay gente que puede, que tiene las posibilidades y lo puede hacer. Esta persona que digo yo, por ejemplo, lo puede hacer porque no es una persona que no pueda moverse, como una persona con muchísimos kilos que tiene un problema realmente y necesita mejorarlo, sino es que no quiere. Y si no quiere, oye, pues la culpa es suya. Claro, Y lo siento, sé que me ganaré algún hater, pero bueno, los haters son fans. Sí, pero es que es así. seguramente, pero yo es que, claro, quizás somos hombres de otro tiempo, ¿no? Mi cultura es la cultura del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio. Igual estoy diciendo cosas que ya las personas no saben ni lo que significa esto, ¿eh? Bueno, pero yo no creo que sea, porque por ejemplo, tú ves alguno de estos que me ha pasado con esto y son gente trabajadora en el sentido de que es una cuestión de que no están priorizando eso, no están priorizando, no han interiorizado, yo creo que no han interiorizado que les conviene, si quieren vivir más, les conviene trabajar esto, y además no te amarga, porque cuando ya coges el hábito, que es lo importante, coger el hábito de cuidarse, de entrenar, etcétera, yo me lo acabo pasando bien. Yo necesito esa parte de mí. Mi problema, yo cuando antes de entrar al gimnasio, mi problema es enorme y cuando salgo es relativo. Es decir, mi problema que tengo en mi cabeza con mis problemas, quiero decir, todo el gimnasio, bueno, el entrenar Claro. produce una serie de reacciones químicas en tu interior que cuando sales, tú todas esas endorfinas y todo eso que has generado, digamos que ves la vida de otra manera, en el gimnasio piensas en aquello, empiezas a relativizar, es una terapia en sí misma, una terapia psicológica en sí misma. Claro, estamos de acuerdo que todo el mundo puede tener una enfermedad metabólica, digamos, pero claro, en este tipo de pacientes, que para mí la obesidad es una enfermedad, el sobrepeso, los pacientes que viven con obesidad, con sobrepeso, eh, es una enfermedad tanto mental como una enfermedad corporal. Yo eso sí que estoy convencido. Pero no es porque este tipo de personas estéticamente sean peor. No, no. Es porque tienen la mayoría asociadas unas enfermedades metabólicas, como pueden ser problemas cardíacos, Ujú. como puede ser diabetes, como puede ser hiperlipidemias mixtas, que ya sabemos que muchas de esas eh, están transmitidas genéticamente. Mira, hablando de esto, que en la ONU hace unos 10 años porque no han publicado mucho más, hace unos 10 años en el mundo se morían cerca de 18 millones de personas por problemas vasculares, ya sean cerebrales, cardíacos, Ujú. o sea, más del 30% de toda la gente que se moría en el mundo era por problemas vasculares. Y estos problemas vasculares están asociados mucho al sobrepeso, como consecuencia al exceso de colesterol, al exceso de triglicéridos, lo que podríamos hablar lo que es la disfunción endotelial. Y, Ya, y ojo que muchas veces
alguien que o no bebe o se cuide tal, coge, se muere, porque tiene la desgracia de que... Muerte súbita, sí. O tiene la desgracia de que... es decir, esto no te exime de tener un cáncer. Efectivamente. Te quita probabilidades. O sea, Claro. tú juegas con cartas y tienes más cartas tienes más cartas para ganar la partida, pero la partida la puedes perder, porque igual te juegan, o sea, te quiero decir, en la vida, la vida te puede dar un golpe. Intenta que te pille de la mejor manera posible. Entonces, a veces he escuchado el comentario, ya ves tú lo que se cuidaba y mira, se ha muerto. Me cago en la mar, pero... No le ha servido de nada. Fíjate lo ¿En que serio? se ha cuidado. Y fíjate, un cáncer de tal, un cáncer de páncreas, un cáncer de pulmón. Si no ha fumado en su vida, ya es que también los que no fuman tienen cáncer de pulmón. Claro. También los que llevan una vida sana puede tener un Nos puede- infarto claro. porque tiene una alteración eléctrica en su corazón que no se había visto. O porque tiene una situación familiar que le genera un estrés de 3 pares de cojones y Claro. genera mucho cortisol. Quiero decir, al final, y eso no lo elige, eso no puede elegirlo. Si esa persona tiene ese problema, no puede elegirlo. Quiero decir, De eso queremos hablar Claro. aquí, sobre todo de qué actuaciones podemos hacer. Yo soy seguidor del doctor Ayala, es un catedrático de bioquímica, que nos dio unas clases interesantísimas, profesor en varias universidades americanas, y que todo lo relacionaba y todo lo intercardinaba con la mitocondria. Ujú. Que es lo Vale, que- vamos por fin otra vez a la mitocondria. Hemos tardado 30 y algo minutos. Bueno, espero no haber sido muy pesado. No, a ver, esto aquí, y bueno, disculpadnos porque estamos disertando el primer día, pero aquí venimos a hablar de lo que queremos. Y si a la gente le interesa lo que decimos, genial, y si no, pues nos escuchamos nosotros. Pero la idea es que ¿qué coño? Voy a ser un poco egoísta. La idea es que a mí me resuelvan mis dudas. Entonces, si alguien también se las resuelve, es genial. Porque, claro, todo esto, oye, todo esto vale una pasta. Quiero decir, de que tengas una consulta privada con un médico que además estudie, que en lugar de decirte tómate un paracetamol, se estudie lo que le preguntas y venga y te lo diga, te lo explique y se haya informado, se haya documentado, eso es un lujo muy grande, ¿no? Entonces, bueno. A mí en mis consultas me gusta ser didáctico, a mis pacientes les quiero explicar lo que les pasa, lo que voy a hacer. Esa es otra. Ahí también hay. Esa es otra. Que se lo digan a mi hombro, que nunca me dije. Bueno, da igual. Vamos a explicar la mitocondria. Bueno, vamos a ver. Estamos aquí porque la mitocondria es la base de nuestra juventud. Sí, eso Vale. está claro. La base de nuestra juventud y la base de nuestra senescencia. Y la mitocondria es un elemento que está dentro de las células. Sí, la mitocondria es una organela que está dentro. Una organela. ¿Qué es una organela? Organela o orgánulo, porque dentro de la célula, pues veían como granitos, que al principio no se sabía la función que era la mitocondria, los ribosomas y el retículo endoplasmático liso. Uh-huh. Y de ellos la mitocondria es la clave. La mitocondria es la clave y además que está muy pegadito con el retículo endoplasmático, que ya explicaremos más adelante la importancia que tiene esto. Es muy, muy importante. La mitocondria, como todos sabréis, probablemente es como una nuez, ¿no? La abres y tiene la membrana externa, la membrana interna, el espacio intermembranoso, unas crestas y su propio citoplasma. Hasta ahora el citoplasma es el líquido. El líquido que hay dentro, no entre las dos capas, externa e interna, sino donde está sobrenadando sus ribosomas y su ADN mitocondrial propio. Ahí va. O sea, las mitocondrias tienen su propio ADN diferente. Su propio ADN diferente. Y es más, es una cosa que yo o se me había olvidado o no lo llegué. Pero eso es nuestro también, es nuestro ADN, ¿no? Es nuestro. Es que es una parte del código de nuestro ADN que lo que sacan del núcleo. No, es su ADN. Es un trozos de ADN que tienen y además es muy importante para la ciencia forense. ¿Por qué? Porque ese ADN lo heredas solo de tu madre. Ahí va. Toma ya.
Solo de tu madre. Oye, hoy he escuchado, ya lo hablaremos un día, que he escuchado, no he leído, que la capacidad atlética se hereda de la madre. Pues igual tiene algo que ver. Claro, por eso acabo de casarlo, porque justo lo he leído hoy. Pues Y mira, me he quedado así, digo, ¿esto qué será de verdad? ¿Podrías tener algo de relación? pues eso para los árboles genealógicos es súper importante. Vaya. Súper Y importante. entonces cuando se reproduce una célula, no solo se reproduce el ADN del núcleo, sino también el de la mitocondria. No, es independiente. Pero cuando se reproducen son iguales, ¿no? Pero fíjate, otra primicia. Como Vale. dicen, aunque esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Claro, Pero es que es una todo el cosa, mundo que es sanitario. es una cosa curiosa. La mitocondria se divide por fisión binaria. Fisión binaria. Vamos a ver, está la Como una- fisión es, la fisión es que de un núcleo se dividen y salen dos núcleos iguales. Exactamente igual. Ujú. Eso es espectacular. Y cuando se reproduce una célula no es así. No, claro. No. Entonces, entra O dentro sea, es como cuando de las- ves en las películas de miedo que matas al alien y de repente salen dos. Efectivamente, esto es espectacular. Sí, sí. Que la mitocondria sea capaz de dividirse por fisión binaria es espectacular y está muy relacionado con el rendimiento físico, claro. ¿Eh? Que yo no tenga Vale. que duplicar mi célula, sino. Y esto está estudiado, y eso ya lo oímos en el último podcast, porque Juanjo es un tipo tan inquieto que él me manda todos los podcasts que está viendo, me los manda a mí, y claro, él se los escucha, pero yo me los tengo que escuchar y tengo que hacer apuntes y tengo que mirar a ver si es verdad o no, porque claro, y a mí me cuesta un podcast de 2 horas, me cuesta 8. El tío me los manda y ya está. Pero esto está visto que para que un músculo sea más poderoso, tiene que incrementar la densidad de mitocondrias que tiene. La mitocondria, como tú bien decías el otro día que hablábamos sobre estos temas, es una fábrica, es como si fuera una fuente de energía nuclear. Es que es muy poderosa una mitocondria. Y una célula que tenga muchas mitocondrias, una célula muscular que tenga muchas mitocondrias, su rendimiento va a ser máximo. Por eso hay personas que, digamos, están biológicamente más adaptadas a levantar a tener más fuerza que otras. Claro, eso aparte, Teniendo el mismo músculo, quiero decir. eso aparte por la densidad muscular, el tipo de músculo Y las que fibras, tengas, que hablaremos también de ellas. tu capacidad de velocidad máxima de O2, que bueno, VO2 Max. de VO2 más, Ujú. que ya podríamos hablar de lo que es eso, porque todo el mundo habla, pero no sé si saben lo que es. Ujú. Eso está muy relacionado también con tu hemoglobina, con tu cantidad de células rojas, porque claro, dice, sube tu velocidad máxima de oxígeno o tu VO2 máximo, pero claro, no solo es eso. ¿Cómo transporto yo el oxígeno en sangre? Con glóbulos rojos. Sí, pero lo que mido cuando a ti te ponen en el dedito, cuando Sí. vas a operarte, La saturación. la saturación de oxígeno, eso no es la saturación de oxígeno de tus glóbulos rojos, es el oxígeno que va disuelto en sangre. Eso es lo que determina tu, Ujú. lo que está determinando el dedito y lo que tiene una saturación del 90, mal asunto, Ujú. mal asunto. Pero claro, dice, pues vamos a ponerle oxígeno, ya. Pero a lo mejor ese oxígeno tampoco tiene glóbulos rojos para llevar ese oxígeno, y aunque tengan muchos glóbulos rojos, igual no son funcionales, y cuando llevan esos glóbulos rojos, llegan a los capilares alveolares, donde se produce el intercambio gaseoso con la sangre, igual ese alveolo, En los pulmones. el alveolo es, sí, Sí. perdón, el alveolo es la estructura más microscópica, digamos, del pulmón. Igual tiene una interfaz porque yo, Que ahí es donde el oxígeno pasa a la sangre. claro, Ujú. pero a lo mejor tengo una interfaz de líquido porque tengo encharcado los pulmones, Ujú. me entienda
Sí, sí. la gente en general, y no puedo hacer la transferencia con el oxígeno. Entonces, un paciente le estoy metiendo mucho oxígeno, pero no le sirve para nada más que para quemarle. El oxígeno, El oxígeno, bueno, el oxígeno es un asesino. claro, claro. En cualquier otro entorno es lo que hace explotar las cosas, ¿no? Entonces, Claro, claro. Entonces, mi mitocondria tiene unas características espectaculares. Además, bueno, no sé si por eso quería explicar un poco de... ¿qué es lo que hace que la mitocondria sea esa fábrica de energía? Es decir, ¿qué le entra a la mitocondria y qué sale de la mitocondria? Vale. En nuestras células, perdón, nuestras células, la energía básica es la glucosa. Sí. Eso está claro. Igual nos vamos a enrollar un poquito con lo que es la glucosa, porque todo el mundo, igual ya tendríamos que ir terminando, ¿no? No. Vale. Como si queremos estar hablando aquí 3 horas. No, bueno. Para que tenemos que luego cenar, pero sí. Como ya hemos almorzado. La glucosa, ¿cómo consigo yo glucosa? ¿Y por qué el cuerpo no funciona con otro principio inmediato? Exacto. La glucosa hay que entender que no es mala, porque sin ella te mueres. Efectivamente. ¿Vale? Entonces, partamos de ahí, porque la gente, no, glucosa, no, glucosa, si no tienes, igual que si no tienes cortisol también te mueres, si no tienes glucosa, te mueres. Te mueres. ¿Vale? Entonces, lo que hay que ver es cuánta glucosa hay que obtener y luego el exceso que se almacena en grasa. Pero ahora vamos a la mitocondria, que nos volvemos a liar. Entonces, la glucosa va en sangre y entra a la célula. Sí, la glucosa va en la sangre y necesita entrar en la célula. Y para eso, ¿Y cómo entra la glucosa en las células? pues la insulina. Efectivamente. ¿Ves? He estudiado. Claro, pero la insulina... La insulina está dentro de la célula. No, la insulina circula, la insulina la secreta el páncreas. El páncreas es un páncreas exocrino y un páncreas endocrino. Tiene unas células alfa y beta que producen glucagón e insulina, que es el yin y el yang en cuanto a la glucosa. ¿Se puede vivir sin páncreas? Se puede vivir sin páncreas. Es más, en nuestro hospital se hacen pancreatectomías. Por eso te lo pregunto, porque si al final es el responsable de que las células obtengan energía porque permite la entrada de la glucosa en las células, sin páncreas, en teoría te mueres, ¿no? Sí, pero como tenemos la insulina, que tú te pones... Que por eso, como los diabéticos. Claro, ¿no? claro. Las personas con diabetes. Diabetes, efectivamente. No los vamos a estigmatizar. Las personas pueden tener una diabetes tipo 1 o tipo 2. Tipo 1 es los niños, los que lo han heredado, les ha tocado eso, y no tienen prácticamente nada de insulina, porque sus células beta, pues no... Bueno, hay células alfa y beta en el páncreas. Pues no secretan insulina, ¿no? La insulina es la puerta, excepto en 2 órganos que no necesitan insulina, y esto es muy importante, que no necesitan insulina para que la glucosa entre en sus células, que es el cerebro y los glóbulos rojos. Que el cerebro además es el órgano que más energía consume. Sí, señor. ¿Vale? Y los glóbulos rojos. ¿Cuánta energía? ¿70? En un cerebro pesa 1,5 kilos. Tú pesas 85 kilos por lo menos. Por lo menos. Por eso he dicho por lo menos. De 1/5 a 1/4 de toda tu energía lo va a consumir un órgano de 1,5 kilos. Y tus otros 70 o 75 kilos tienen que... Claro, que la mayoría son agua, pero sí. Bueno, podemos llegar hasta un 60%. Ahí entraríamos en medir cómo tiene que ser nuestra distribución celular. Vale. Bueno, volvamos a la glucosa, que te he desviado yo. Entonces, el cerebro no necesita, y los glóbulos rojos no necesitan insulina para funcionar. Vale, y ahora, el resto. El resto necesita de insulina. Entonces, el páncreas a través de estas... A sangre, porque el páncreas que está en el duodeno, por la papila, que se juntan tanto la vía biliar como el conducto de Wissung o de Santorini, bueno, el conducto que desemboca
varios productos exocrinos porque los envía al sistema digestivo, como puede ser los productos necesarios para metabolizar los hidratos de carbono, las proteínas, quimiotripsina, tripsina, trisinógeno, lipasas, etcétera. Eso es para poder absorber nuestros principios inmediatos en el tracto. Deshacer el alimento y convertirlo en los nutrientes que tienes que absorber. Deshacer el alimento se produce en el estómago, está 3 o 4 horitas, va desembocando en el duodeno, se produce la estimulación para que mi vesícula se contraiga y produzca lo produce el hígado, pero que secrete los ácidos biliares, me ayude a emulsionar las grasas y ya en todo el tramo intestinal se van absorbiendo nuestros principios inmediatos. Okay. ¿Verdad? Ya tenemos la glucosa en sangre y debe entrar con una llavecita. Esa llavecita es la insulina. Nosotros podemos tener mucha glucosa en sangre, pero no poderla utilizar, que son los diabéticos, y entonces ahí se pueden producir las cetoacidosis. Claro, por eso cuando una persona diabética come un pastel, se le suben los niveles de azúcar brutalmente y si no se dispara insulina, ese azúcar en sangre no se va. No llega a las células. Ese azúcar en sangre lo que hace son, antes los diabéticos se los conocía como los enfermos que eran la polidipsia, la poliuria y la polifagia. Es decir, comían mucho porque estaban hambrientos. Comían mucho porque esa glucosa no les llegaba a las células. Bebían mucho porque el riñón tiene un máximo tubular para la glucosa que estaba en unos 140, a partir de 120 de filtración glomerular ya empezaba a aparecer glucosa. Antes los de laboratorio, para saber si alguien era diabético, probaban la orina. Ostras, fíjate. Qué trabajos. También. ¿Y tú qué te quejas de tu trabajo? Pues lo probaban y eran diabéticos, ¿no? Entonces, y luego de mayores y también muchos pacientes con sobrepeso se hacen diabéticos tipo 2 porque lo que se llama la resistencia periférica a la insulina. Que eso es que la célula ni con insulina le entra el azúcar, ¿no? Eso significa que para abrir mi puerta, que antes la abría con una llave, ahora necesito 4 llaves. Y si tengo 2, pues... O sea, la resistencia a la insulina es que la célula es resistente a la insulina. Efectivamente. ¿Vale? Y entonces me hago diabético tipo 2. Vale. Y como el páncreas ya lo tengo un poquito cansado, pues es incapaz de generar más insulina. Vale. Entonces, me ha quedado claro. Entonces, ahora, tenemos la insulina. La insulina ya la tenemos dentro de la célula. La glucosa. Ya ha entrado. La insulina ha entrado en la célula y esa glucosa, que es un esqueleto hidrocarbonado, se tiene que, de 6 átomos de carbono, se tiene que ir rompiendo, ¿no? Que eso se llama la glucólisis. Y esa glucólisis, como producto final... Pero eso se produce... dentro del citoplasma de la célula. Entra y digamos que se disuelve, ¿no? Claro. En dos... O sea, el citoplasma de la célula es un componente que es capaz de... Es un componente porque hay muchas enzimas que se llaman las enzimas de la glucólisis. Sería, digamos que sería un componente glucosoluble. Sí, bueno, la glucólisis es lisis de la glucosa, es decir... Sí. La glucosa, ¿ahí no se libera energía? Ahí lo que se está liberando, la energía no la puedes... Solo... Yo es que me voy a por la energía nuclear. Cuando algo se disuelve, genera energía. Solo se genera energía cuando entra en la cadena respiratoria, vale, digamos, de la mitocondria. Vale. Ahí sí que estamos... En la cadena respiratoria de la mitocondria. A ver, explícame. Respiración oxidativa, que luego hablaríamos sobre eso, ¿no? Vale, a ver. Pero hasta el momento lo que hemos creado es varios componentes, los que se llama los ROS, ¿no? Los especímenes relacionados con el oxígeno. O sea, ya estamos empezando a que la célula se está oxidándose. Se producen también factores de los sujetos, sobre todo en el ciclo de Krebs, pero ya produces NAT y FAT.
nicotinamida, ¿no? Lo que tú sabes es que a veces te suplementas, que ya hablaríamos sobre Ujú. ello, por eso es tan importante. Pero lo importante es que generamos dos piruvatos y el piruvato es el que entra en la mitocondria. Vale, Y en la mitocondria el piruvato entra. vale. A ver si lo he entendido bien. Entra la glucosa, se deshace. Ujú. Y entonces, junto con el oxígeno que también ha entrado, Sí, bueno, sí, sí, sí. ¿vale? Mm, Es Eh, que el oxígeno lo lleva, es un componente, el hidrato de carbono, por eso se llama hidrato de carbono. ya porque Tiene lleva carbono, hidrógeno y y oxígeno. oxígeno. Vale, entonces la glucosa lleva, o sea, la glucosa ya lleva el oxígeno y digamos, se disuelve y ahí se disuelve en estos, como has dicho, piruvatos. Piruvato, sí, el Vale. piruvato es muy importante Que eso digamos, es el resultado de la glucólisis. de la glucólisis. Vale. Sí. Y estos átomos Este piruvato Ujú, de tres carbonos entra en la mitocondria. ujú. Por la membrana externa entra y se produce el ciclo de Krebs, o Vale, creo que se llama el ciclo de los ácidos tricarboxílicos porque son tres átomos de carbono. Y ahí se producen tanto oxidaciones como reducciones. Vamos teniendo especímenes tanto para poder reducir el oxígeno o para oxigenarse, tanto con FAD como con NAD. vale. Que esto para el común de los mortales, Eh, ¿cómo se traduce? Eso es importante para mi sistema redox, reducción, oxidación. Mm, Esto es importantísimo, importantísimo para mantenernos jóvenes. Vale, ya me interesa más. Alguien que esté muy oxidado, parece una tontería, pero No, es no, verdad. al final lo que he dicho antes, que el oxígeno es un asesino. Cuando algo se oxida es que Claro, lo rompe, ¿no? pues ahí va yo a la mitocondria. Esos dos piruvatos al final vamos formando. Bueno, yo no soy bioquímico. Hay ahora mismo varias tendencias. Ujú. Cuando yo estudiaba, decíamos que el ciclo de Krebs era capaz de generar 36 ATPs y dos que habíamos generado antes del ciclo de Krebs, y entonces generaba 38. Ahora que si son 34, Uy, 32. uy, pero Bueno, has hablado de ATP, pero aquí la gente no sabe lo que es el ATP. vale. El ATP es el adenosin trifosfato. El ATP, O sea, vamos entra a en la ver. mitocondria estos piruvatos y ahí se genera, en esa reducción del oxígeno, se genera el ATP. Hmm. ¿Vale? Se genera el ATP y también el acetilcoenzima, muy importante, porque luego hablaríamos de los... ¿Acetilcoenzima tiene que algo que ver con la acetilcisteína? No. No, Vale, es otra cosa. vale, es otra cosa. El acetilcoenzima es el que se produce la cetoacidosis. Cuando se Mm. produce la cetoacidosis, porque el paciente no tiene glucosa y la mitocondria tiene que utilizar las grasas Vale, esto. para Ujú. poder funcionar, se La produce lipólisis. la No. lipólisis. Ujú. Necesita, la lipoproteína lipasa, necesita, esto hablaremos quién la estimula, Vale. se producen una gestión de tres acetil coenzimas para Ujú. generar los tres, la acetona, el ácido beta 3 hidroxibuterato y el acetoacetato, que son los cuerpos cetónicos que el cerebro es capaz de utilizar. Vale. Gracias a Dios. Y un poquito también parece que el hígado, el riñón, etcétera, para no morirnos. Ujú. Pero ya si entras en cetoacidosis Que y eso es entrar en cetosis, que la gente lo que sí, conoce comúnmente como entrar en cetosis. cetosis, pero los diabéticos se morían por entrar en una acidosis metabólica O sea, una intensa. cetosis de la hostia, ¿no? Hablando Claro, así en claro, vulgar. claro. Y es incapaz el sistema respiratorio para aliviar esa acidosis, una alcalosis Vale, metabólica, ¿no? Que son los tampones que se utilizan para vale, regular la homeostasis. vale. Nosotros obtenemos ese ATP que el organismo Y es entonces, así. ¿por qué es tan importante el ATP? O sea, el ATP Ese, lo genera la mitocondria, por eso es tan importante la mitocondria. Pero entonces, claro, ¿qué es el ATP para que sea todo tan vale. El importante? ATP entra dentro de la cadena respiratoria, la fosforilación oxidativa, y el ATP el cuerpo es tan sabio que la energía, estos productos
los almacena, digamos, los produce con los enlaces de máxima energía que tenemos los humanos, que son con el fósforo. Ujú. Cuando se rompe un enlace de fósforo, se libera tal energía, para que se pueda entender, igual que en el carburador o el pistón de un coche. El adenosin trifosfato, pues como su nombre indica, tiene fósforo. Cuando rompemos eso, o sea, se genera ese adenosin trifosfato, ese componente, y cuando se rompe ese componente es cuando se libera la energía. ADP, adenosin difosfato. Vale. Y el ADP pasa A a MP, adenosin monofosfato. que luego se convierte en AMP cíclico, etc. Vale, entonces, la mitocondria genera ATP. Y para que liberarse esa energía, que es lo que al final importa, ¿eso ya pasa fuera de la mitocondria? Esa energía es complejo, es complejo para decir, ¿y cómo se mueve mi músculo con esto? Correcto. ¿No? Pues yo le envío una señal neuronal. Claro, es igual, esa energía se transporta igual que en el pistón del coche cuando la gasolina, el carburador, ¿Sí? pues hay una explosión. Se produce la explosión, eso mueve el pistón mueve el cigüeñal, Vale. mueve la rueda y nos movemos. Eso es parecido, porque si nos tenemos que... Sí, igual ya me vuela la cabeza. Yo creo que si nos metemos a... Vale, pero digo, esa explosión ¿se produce dentro de la mitocondria o ya se produce fuera? En la fosforilación oxidativa se produce dentro de la mitocondria. Vale, o sea que ya me lo estoy imaginando como allí, como muscular, una célula, una mitocondria ahí, como un componente brillante dentro de la célula. Crea energía para que la actina y la miosina de mi músculo se contraigan, se acorte la fibra y pueda mover, pueda levantar pesos. La transmisión de esa energía a esto ya es entrar en procesos pues muy electrolíticos, muy de detalle, muy microscópicos, que es difícil hasta para nosotros. Entonces, ahora resumiendo, ya con toda esta información, la mitocondria es la responsable de que lo que comemos libere energía, de aprovechar toda la energía que tiene todos los alimentos que comemos, aprovechar toda esa energía y convertirla en movimiento, pensamientos, señales eléctricas. Todas las células necesitan de que el estómago se mueva. Es decir, todo lo que consume energía, que al final aquí es lo que estamos hablando que nos preocupa. Pero se consume in situ. Es decir, la energía no viaja de unos sitios. No, se consume in situ. Se produce en la propia célula. La célula muscular. Y cuando hay mucho consumo, nos calentamos, porque la energía se convierte en calor, ¿no? Entiendo. Por eso cuando haces ejercicio te calientas. Sí. ¿No? Sí. Quieras que no, todo es energía que se puede... Porque la energía no se destruye, solo se transforma. Se transforma, efectivamente. Vale. Entonces, pero la mitocondria no solo es mi fábrica nuclear ni la que genera energía, sino que es capaz de toda esa oxidación que produce, es capaz de reducirla, excepto un 2%. Ese 2% Houston, tenemos un problema. ¿Qué hacemos? Ese 2% de ROS, de especímenes relacionados con la oxidación. Esos se llaman, déjame adivinar, ¿esos son los radicales libres? Eso ha tenido varios nombres, igual que la microbiota, la flora intestinal, etcétera. Claro, esos son radicales libres porque ¿están libres? Tú que eres un ingeniero, son oxígenos disapareados. Tienen un electrón que no ha reaccionado con nadie, es hiperreactivo. O sea, son elementos oxidativos, que te oxidan, te envejecen. Todo lo que oxida... Vale. Ahora una duda que yo siempre he tenido, que me lo explicaron una vez y se me ha olvidado. Entonces, un deportista de élite genera muchos radicales libres. Muchos. ¿Por qué? Porque consume mucha energía. Mucha energía. O sea, que tenemos un arma de doble filo con el ejercicio físico, ¿no? Es decir, alguien que hace mucho ejercicio físico también se está oxidando. Claro. Por eso los deportistas de ultrafondo se envejecen más rápido. Se envejecen por muchas más cosas también. Sí, pero claro, es que ¿cuánto consumía Phelps, por ejemplo? ¿Cuánto comía? Phelps. ¿Cuánto comía? Joder, pero es que claro. Phelps era una bestia, claro. Y comía mucho. ¿Cuánto comía?
Las comidas... 12 huevos fritos al día, una cosa En así. su día creo que llegaron a decir Sí, que de 10 a eran... 12.000 calorías. Sí, sí, sí. Claro. Todo eso genera Ujú. radicales libres, por supuesto. Lo- Y esos radicales, digamos que dentro de la célula lo que van a hacer es atacarla, ¿no? De alguna manera. Cuando una célula se oxida, realmente, ¿qué es? Que se deterioran las membranas, se deteriora ese citoplasma, todo eso. Llegaremos Vale, llegaremos a claro. eso. Pero lo que te quiero decir es como nuestro organismo. Nuestro organismo, fíjate, que es capaz de gestionar 1 millón de calorías al año, un organismo normal, Ujú, y sin embargo no engordamos mucho. ujú. Por eso te quiero decir la finura que tiene nuestro organismo, Algunos. en, la finura que tiene nuestro organismo para gestionar esas grandes cantidades de, 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 de producto, Ujú. de Ya, que calorías, tú lo que dices es que de si, claro, oxidación. consumimos 1 millón de calorías, deberíamos estar ultra mega gordos y haber explotado Claro, directamente. claro, claro, y sin embargo somos capaces de gestionarlo. Engordamos, pero no explotamos. Nuestro problema lo hemos dejado ahí en los ROS y en los NOS. O sea, también generamos eh, especies oxidativas nitrogenadas, ¿Qué no solo significa del eso? oxígeno, ¿Qué significa eso? los NOS, Sí, es que vienen del nitrógeno, pero ¿qué bien, significa esto? ¿Qué consecuencias tiene? que hacen lo mismo Sí, porque el que, nitrógeno que el oxígeno, lo el mismo. nitrógeno es un veneno, Nos oxidan igual, nos oxidan igual. Es que nos nitrogenan. lo- producimos eh, el ion o el radical hidroxilo, Ujú, producimos también el peróxido de hidrógeno. ujú. Eso es muy, 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 muy nocivo. Y el ion superóxido, Vale. igual en el nitrógeno, Entonces, exactamente lo que una estoy persona diciendo. que consume más calorías, digamos que en la vida todo es cuestión de equilibrio. Es decir, el que consume muchas calorías porque tal, pues, pues eso, un deportista de ultrafondo o algo así, tendrá más radicales libres que una persona que simplemente se ejercita por salud y Claro, ya está. Pero, ¿por qué entonces? Es decir, al final es un mal necesario, ¿no? es un mal necesario, pero como yo siempre he dicho, hasta el momento nuestro organismo es la máquina perfecta. Ujú, Como sé que voy a originar esos ROS, ujú, esa oxidación, ujú, tengo mis materiales de defensa, mis armas, que son la citocromo-oxidasa, ¿m? Como puede ser la catalasa, como puede ujú. ser la peroxidasa y como puede ser el glutatión. Lo estoy simplificando porque cada uno Claro, el actúa glutatión. Vale, aquí sí que ya viene la sí, acetilcisteína, vale. sí, tranquilos, tranquilos, que todo vendrá. Vale. Entonces, pero eso es dentro de mi organismo. Y estas enzimas son las que encargadas de que esa oxidación no me oxide mi colágeno, no oxide las membranas de las células, no me produzca una alteración O en la sea, todos funcionalidad. estos, nunca mejor llamados antioxidantes. Efectivamente, son antioxidantes, que eso lo incardinaremos luego Y con eso lo la genera el cuerpo suplementación. humano. Claro, claro, Vale. pero en la cantidad suficiente y necesaria, porque hemos dicho que el envejecimiento es uno de las definiciones. Es desde que nacemos ya estamos muriendo, ya estamos envejeciendo, porque tenemos una interrelación con el medio que hace que mi fisiología se vaya alterando, sea cada vez más incapaz de defenderme Ujú, de esos daños que me produce el medio ambiente y mi organismo pierde función, con lo cual esos órganos van declinando en su potencial y al final pues esto nos deriva a la muerte, ¿no? ujú. Gracias a Dios, todavía cuando somos Eso es jóvenes, morir de viejo. claro, por empacho de calendario que decimos nosotros, Ujú. ¿eh? Eso gracias a Dios mi cuerpo lo tiene de forma natural. Cuidado, cuidado. Que cada vez que le das ahí, se suena. Para que tú no lo oyes porque no llevas los auriculares como yo, no pasa nada.
Así los oyentes saben por qué era. Vale, pues ya yo creo que con esto nos hemos hecho un abanico inicial de por qué la mitocondria es la gran protagonista de nuestro podcast, por qué es básica para envejecer más lentamente. Pero tiene más, tiene más funciones. A ver. Tiene hasta 10 funciones la mitocondria. Si quieres lo dejamos para el siguiente podcast. Las otras 5 o 6 funciones importantes de la mitocondria. No solo es eso. Tiene una función importantísima en la apoptosis y en la marcación celular. ¿Qué es eso? Que no sé. ¿Lo dejamos así? ¿Y eso eso tiene algo que ver con antienvejecer? Hombre, claro. Bueno, pues sí, mira, lo vamos a dejar, como es 1h20 ya. Claro. Lo vamos a dejar aquí. Yo estaría hablando aquí mucho tiempo. Bueno, si tenemos más horas que episodios, hay un montón. Entiendo que Pero bueno, vamos a ver, vale, resumiendo, voy a resumir el episodio. Lo primero es, ya sabéis de qué va esto, yo voy haciendo preguntas y de vez en cuando suelto alguna animalada, como habréis visto cuando he hablado de que si la insulina estaba dentro de la célula y tal, pero es que es lo que es decir, yo no lo sé, y de eso se trata, de que lo mismo que me pueda preguntar yo, te lo puedas preguntar tú, y Javi nos lo va contando poco a poco, y cuando veo que Javi tiene algún término difícil que yo mismo no entiendo, lo interrumpo, porque soy así de impertinente, y le digo de que me explique un poquito esto más de qué va. La idea de todo esto, que os quedéis, al final todo esto lo que estamos haciendo es que indirectamente con esta conversación formarnos de qué es todos estos componentes para que cuando luego oigáis en un podcast, en este o en otro, de que es que el glutatión es importante porque por eso me tomo la N-acetilcisteína, porque genera glutatión y el glutatión es un antioxidante y tú te lo crees. Claro, como yo, claro. ¿vale? Claro. Y aquí lo que queremos desgranar no es una clase de biología, sino es una conversación, pero que te sirve como clase de biología y que a ti te hace entender por qué te estás tomando el NAC, ¿no? En este caso, si te suplementas con NAC. Ya hablaremos de esto, ya llegaremos a esto. Hoy, como ya llevamos 1h20, la idea es, sabemos que la mitocondria es el secreto de la juventud y el secreto de que estemos vivos, bueno, entre muchos otros, y por qué tenemos que saber mucho de ella, porque es la que genera la energía, la que genera donde se generan también, por desgracia, los radicales libres y donde se generan también esos antioxidantes que van a neutralizar a los radicales libres. Y a partir de ahí ya hablaremos de la suplementación, ya hablaremos de el ejercicio físico, de todo lo demás, porque al final la mitocondria es la que nos permite también movernos, nos permite levantar hierro, nos permite hacer ese ejercicio físico. Claro, eso es lo que yo quiero un poquito, los primeros episodios, explicar las cosas para que luego cuando hablamos de suplementación, ¿y por qué me voy a tomar esto? ¿Qué base tiene? Bueno, pues la estamos explicando, ¿no? Y luego yo os animo también a que preguntéis, es decir, nos dejéis comentarios. No he abierto aún las redes de esto, pero las abriremos. De momento, enviad un comentario en vuestra plataforma de podcast, y si estáis en iVoox, si estáis en Apple Podcast o en Spotify o donde escuchéis esto, enviad un mensaje, y si no, en breve abriremos alguna red social y podéis enviar un mensaje a través de ahí. Lo dicho, cualquier duda, cualquier cosa que queráis comentar, me lo decís a mí, que soy el que pregunta, y se lo diremos a Javi para que nos lo responda. Y como colofón diré, al hilo de lo que has dicho tú de la fuente de la juventud, ya los egipcios ya se preocupaban de no querer envejecer. Ya desde la cultura de Egipto. Bueno, es que no lo he dicho, es que Javi es egiptólogo. Bueno, soy un pequeño egiptólogo que se preocupa por estudiar. Egiptólogo de estudios, con exámenes aprobados. O sea, no es broma, ¿no? Entonces, que esto de lo que estamos hablando, que parece muy moderno, no es tan moderno. Lo de no querer envejecer, no querer morir, también nuestro... Es muy humano, valga la redundancia. Es muy humano. Ya hablaremos también sobre esto. Yo voy a cerrar con otra cosa, que me la he notado cuando lo has dicho al principio. Has dicho que es una máquina perfecta, el ser humano es una máquina perfecta, y es verdad, pero que también está en un frágil equilibrio, ¿no?
Y es exactamente lo que es el universo. El universo existe y está todo en perfecto equilibrio, en un equilibrio súper frágil. La Tierra, unos metros más para allá, ya no sería la Tierra y se vería traída por otra. O sea, estamos en un equilibrio tan frágil que realmente se nota que el ser humano es un ser del universo, porque está en las mismas condiciones. Y ahí, para cerrar esto como corolario, diré el universo mujer. Si no tuviéramos el cromosoma Y, el universo sería mujer. Yo, si no tuviera mi cromosoma Y, que por cierto es el más pequeño, el más esmirriado de todos los cromosomas, seríamos mujer. El universo es máxima entropía y sería mujer si no tuviéramos este cromosoma. Pues como no puedo superarlo, lo dejamos aquí y hasta el próximo episodio. Chao, chao. Muchas gracias.